Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio de la segunda temporada de este podcast de Chile Huerta. Hoy día venimos con un temazo que me tiene conflictuada. Lo vamos a compartir, lo vamos a masticar, procesar para ir tomando decisiones. ¿Cómo estás, mi tomate? Bien, amor mío. Estoy aquí expectante a lo que vamos a compartir, porque vamos a hablar de un tema que, al parecer por estética, hemos caído en algo que es absolutamente nocivo, no solo para la salud, sino que también para el medio ambiente. El capítulo del día de hoy lo vamos a llamar El falso blanco, o los falsos blancos, diría mejor, porque es más de uno. Hoy día vamos a hablar de todos aquellos productos que nosotros consumimos diariamente o habitualmente, que son de color blanco y que en verdad no deberían serlo, y que detrás precisamente de esa pulcritud y de ese color blanco hay una toxicidad o hay una alteración de procesos tremendos, absolutamente contrarios a lo natural, y que definitivamente pueden incluso estar dañando nuestra salud. Como por ejemplo. A ver, acá se hablan de los 5 venenos. Mira qué heavy. A ver, del primero que vamos a hablar es el de la sal. Cuando nosotros llevamos sal a la casita, sal de marcas de supermercado, muchas veces te has dado cuenta que sentimos que están como medios polvosos. Sí. Bueno, generalmente esa sal, a diferencia de lo que vendría siendo una sal, por ejemplo, una sal gruesa, una sal de mar. Por ejemplo, la sal de Cahuil, aquí, que es una localidad cerquita de Pichilemu, que en verdad esa es una sal natural. Natural, y que incluso tiene un color así medio beige, digámoslo. Está la sal del Himalaya, que es rosada, hay sal negra, etcétera, etcétera. Bueno, la sal que consumimos, que viene envasada por marcas industriales, son sales que literalmente vienen muchísimo más procesadas y que le agregan componentes para que se vean más blancas, en este concepto industrial de que se vea más limpio. Acá nos vamos a encontrar con eso es algo absolutamente cultural, porque el blanco es limpio. No, es que es heavy, porque te das cuenta que en esta falso blanco, falso limpio, finalmente te genera una conducta donde te van a convencer para que compres ese producto creyendo de que es más limpio. Claro. Por ende, no igual a más sano ni más saludable. No, es una locura. O sea, vámonos al origen. Pensemos en una muralla blanca. Yo tengo ahora al frente nuestro una muralla blanca. Claro, se va a notar de forma más fácil si es que está sucia, porque el contraste al final me lo va a indicar. Pero si fuese café, si fuese amarilla, estaría igual de sucia. Lo que pasa es que quizás no lo notáramos, ¿cierto? Por el contraste. Pero aquí nos estamos viendo enfrentados a cosas que nos vamos a alimentar, ¿cierto? Vamos a ingerir, como la sal, o que va a estar en contacto con nuestra piel, como los siguientes productos que vamos a hablar. Por ejemplo, a ver, acá tenemos 2 productos con los que vamos a estar en contacto, que tienen que ver con el papel higiénico, con las toallas absorbentes y con la servilleta. La celulosa. Todas son bases a celulosa, que la celulosa sale de los árboles. Claro, por lo tanto de un color medio crema, ¿no? Es un color, claro, un color medio beige, y que lo someten a cloro para teñirlos. Yo acá me quiero detener en este concepto, porque es un concepto que nosotros familiarmente lo hemos conversado muchísimo, sobre todo cuando vino la pandemia, en que yo creo que el cloro y el alcohol fueron los productos que más se vendieron durante la pandemia. El cloro, para muchas personas, incluyéndome, hemos generado una resistencia que nos genera alergia. Literalmente, más que alergia, una intoxicación. Hoy día gran parte de los productos que estamos consumiendo para limpiar, incluso para consumir con el agua, vienen con altas cargas de cloro, porque lo asociamos a que limpia. Bueno, sin duda limpia, pero en altas cargas se transforma literalmente en un veneno. Por lo tanto, acá leí ahí unos artículos que me sorprenden profundamente, porque hablan que todo puede ser venenoso, pero si se cuidan las dosis, mira la explicación, si se cuidan las dosis no va a pasar absolutamente nada. Está bien,
puede que no pase absolutamente nada, o puede que sí y no lo sepamos, pero ¿y por qué no, como dices tú, acostumbrarnos a tener productos que vengan desde un origen más natural? ¿Por qué, volvemos nuevamente a lo que hemos hablado en otros podcasts, por qué los sucedáneos de? ¿Por qué querer ser algo que en verdad no somos? ¿Por qué querer consumir algo que en verdad en su naturaleza no es? Otro de los venenos blancos de los que se habla está el azúcar, está la harina, que también son procesados. Pero vámonos al azúcar. Antes de pasar a la harina. El azúcar también en su concepción no es blanca. No, está el azúcar morena, el azúcar rubia. Y ojo que hay algunas azúcares que hoy día las venden como rubia, que son teñidas. O sea, tampoco es el origen. Aquí hemos llegado. Hagámonos las cosas difíciles. Y aquí el ser humano se hace las cosas difíciles y más aún se autoengaña. Se autoengaña y se autoperjudica. Porque, o sea, ¿qué sentido hay de... Primero, el azúcar es mala, ¿cierto? En altas dosis. Y luego empezamos a procesarla para hacerla más dañina aún. O sea, estamos en una espiral que es rayando la locura. Escuchaba el otro día a un doctor que hablaba que el azúcar es hoy día uno de los principales inflamatorios del cuerpo. Unos principales. De los principales, claro. Y que el exceso de consumo de azúcar hace que se generen distintos tipos de enfermedades, digamos, inflamatorias en distintos órganos de nuestro cuerpo. Bueno, yo me quiero detener en el trigo, en la harina refinada. Porque acá es un temazo y aquí yo siento que también es tremendo para quienes tienen alergias alimentarias y no saben qué consumir. Yo hace un tiempo atrás estuve estudiando con respecto al tema de las harinas y descubrí, porque no tenía idea, que el grano de harina, el grano de trigo, tiene varias composiciones. Y dentro de las composiciones de este grano está la parte más proteica, que es la parte más nutritiva, ¿cierto? Bueno, pues la harina blanca que ustedes están consumiendo en la casa no viene nada de eso, porque justamente sacan esto para consumos de productos de mejor calidad y el molido de esto es lo que finalmente nos llega a nosotros. Y a nosotros nos ha pasado varias veces, por ejemplo, hace poquitito estuvimos en Italia, donde consumen muchísima pasta y hablábamos precisamente de las harinas. De la calidad de las harinas. Y de la calidad de las harinas. Y claro, es bien distinto comerte un grano producido por ti, un grano que viene completo, ¿cierto?, sin ser modificado, a un grano que ha sido no solamente desechado, molido y mejorado, entre comillas, con este falso blanco, para que tú sientas que es un buen producto. Cuando volvemos a lo mismo, la harina es un producto de alto consumo porque es donde se fabrica uno de los alimentos de la canasta, por lo menos en Chile, primordial, que es el pan. Claro. ¿De qué estamos hablando? Claro. Y el azúcar y el pan yo creo que son dos cosas que vienen en la canasta principal. Claro. Y estamos hablando entonces que son productos absolutamente procesados y absolutamente dañinos. Y tú estabas hablando recién del trigo, de cómo es manipulado, y el arroz que estábamos hablando hace un rato es de la misma forma, ¿no? Es el procesamiento para tener arroz blanco, que es originalmente de color café, ¿cierto? El arroz integral, ¿cierto? Primero hay que eliminar el salvado, ¿cierto? Se hace un proceso de depuración, entre comillas, que es más o menos lo que estabas diciendo tú, sacarle las cosas que son nutritivas, igual que el trigo, para transformarlo en algo que se supone que es mucho más beneficioso cuando no lo es. O sea, el arroz blanco presenta menos vitaminas y proteínas que el arroz integral. Y además, ojo, el integral también tiene más fibra, por lo tanto también nos va a mejorar para nuestra salud intestinal. Nos va a ayudar con la digestión, o sea, va a ser mucho más rico en términos de fibra, de nutrientes, y además, ojo con esto, sacia mucho más las cosas integrales. No sé si lo sentís igual, pero sin duda. Cuando uno se come un pancito integral, cuando uno come arroz integral, las porciones son menores. Las necesitas mucho menos y te nutres de forma mayor, digamos, y te empachas menos de tanta comida y gastas menos. Bueno, y por eso cuando nosotros hacemos procesos de detoxificación
a través de la alimentación, o sea, nos restringen el arroz blanco, pero nos mantienen el arroz integral. O sea, hay una diferencia total cuando nos enfocamos en lo que es el arroz, claramente comiéndolo en cantidades equilibradas y saludables, porque de todas maneras el arroz es alto en carbohidratos. Claro, o sea, tiene mucho carbohidrato y por lo tanto hay que consumirlo de forma moderada, porque si no uno puede caer incluso en diabetes. Se dice que, bueno, mi mamá, por ejemplo, que tuvo diabetes, ella consumía una tacita. Esa era su medida, una taza de té. Esa era la medida como perfecta para... Del arroz ya hecho. Del arroz, claro, del arroz ya blanquito, el arroz preparado, ya cocinado. Claro. ¿Qué más? Ya, acá hay otro producto que yo personalmente, por algún motivo... Vámonos un poquito atrás. Sí. Hablamos un poco de la servilleta, hablamos de la celulosa, ¿cierto? De este falso blanco de estos productos. Por lo tanto, tendríamos que ir al origen. ¿Y cómo solucionar eso? Era comprar lo que es, que ya se venden afortunadamente, servilletas o papel higiénico que son de un color natural, beige, ¿cierto? Que es sin blanquear. Sí, ahora ojo, tratemos de analizar el por qué. Porque cuando uno va a comprar servilletas, por ejemplo, que son de colores más naturales, uno lo tiende a asociar con mala calidad. No sé si a ti te pasa lo mismo. Ahí tenemos que cambiar el switch. Claro, es un tema cultural, como siempre yo aprendido, digo. Absolutamente. Totalmente. Y van a ser productos que van a ser más baratos porque tienen menos procesos. Por lo tanto, si queremos, mira, porque esto es una cosa que también siempre nos preguntan, ¿tener una vida más saludable es mucho más caro? No, depende de qué estás consumiendo, qué estás comprando, qué cantidad de productos falsos estás eligiendo al momento de gastar tu platita. De falsos saludables. De los falsos saludables, ¿cierto? Claro. Oye, otro falso saludable que también genera mucha controversia, pero que ya los estudios también lo muestran, es la leche. Y no porque la leche en sí misma sea mala, sino que porque hoy día hay un engaño tremendo desde la industria, donde te muestran una diversidad de tipos de leche, en que te dicen leche sin lactosa, ¿cierto? Leche descremada, leche más saludable, leche de distintos tipos. El gran tema acá está en que, para que ustedes se hagan una idea, que esta fue una conversa que tuvimos con mi mamá, me acuerdo, que mi mamá estaba con alergia y en un momento Tomás, tú eras seco para los lácteos. Principalmente para el yogur, más que para la leche. Sí, y Tomás era muy alérgico y en algún momento un doctor nos dijo, chiquillos, empiecen y prueben con sacar los lácteos y van a ver si efectivamente tienen cambio, más los clean que hemos hecho, y efectivamente hay un cambio tremendo. ¿Qué es lo que los pasa clean, acá? para que entienda la gente, es un proceso de detoxificación que nosotros de vez en cuando lo hacemos y que viene de un estudio que hizo Alejandro Junger, que es un médico uruguayo. De un cardiólogo uruguayo maravilloso. Bueno, entonces volviendo al tema de la leche, ¿qué es lo que pasa con esto? La ley permite que la leche sea pasteurizada de 6 a 8 veces. Ustedes pueden ver el envase y va a tener un numerito. Imagínense la cantidad de veces que esa leche ya se venció, volvieron a pasteurizarla, volvieron a introducirla en el mercado, volvió a morir y así eso pasa 8 veces. ¿Qué nivel de nutrición tenemos en un alimento que ha muerto un par de veces y que ha sido literalmente revivida para que no se pierda, y no se pierda, por supuesto, el dinero que hay detrás de estas marcas? Esto es algo que tenemos que empezar también a ver. ¿Qué hay en las etiquetas? ¿Qué hay detrás de cada uno de los productos que estamos consumiendo? ¿Están frescos o no? ¿Cuál es el proceso que tuvo? Yo recuerdo que mi abuelita, que tiene 97 años, mi abuela es una mujer que viene desde el campo, que su papá era productor de queso, de hecho, y ella me contaba siempre que se levantaba muy temprano en la mañana, a veces 4:30, 5 de la mañana, chiquitita, y iba directamente a las cabras a sacar la leche para ella y para sus hermanos, que no era menor el grupo familiar. Y me decía, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué a mí yo no tomaba leche y no me pasaba nada? Entonces yo le decía a Willy, y nos pegábamos nuestras conversas, y yo le decía cómo se trataba el animal antes, y el proceso que tenía era completamente distinto, ya que independiente, y aquí cada uno por supuesto puede decir, hay gente que dice que después de cierta edad ya no necesita leche, claro, la leche, que tiene este factor de transferencia.
Otros dicen que sí. Lo importante, otros que dicen que es absolutamente necesaria porque es la única casi fuente de calcio que hay. Claro, hay otras tendencias que dicen, bueno, toma la leche materna y cuando ya tu madre te entregue leche, ya el cuerpo no le siga entregando más, es más que suficiente y la naturaleza te lo está diciendo. Bueno, de la forma que sea, yo creo que igualmente acá hay una reflexión de cómo estamos tratando nuestro alimento, cómo estamos viendo esta irrealidad que hay detrás de nuestros consumos y de nuestra alimentación. Y acá me voy a salir, Tomás, de lo blanco, porque quiero que hablemos un poco también de lo falso de los alimentos que hay, por ejemplo, que también fue una conversa que tuvimos conmigo, ¿no? O sea, de hecho, acabamos de hacer la transición porque la leche es blanca. Es blanca. Pero es falsamente nutritiva. Bueno, y antes de salir de la leche, este tema, yo soy intolerante a la lactosa. Y resulta que... No, esto sí, lo que vas a decir ahora... A mí me enfurece. Es una cosa impresionante. Ya, a mí me enfurece porque cuando a mí me lo contaron, me dio mucha rabia porque me sentí tremendamente engañada. La leche sin lactosa no es que no tenga lactosa. La leche sin lactosa es una leche que se le adhiere una enzima para que tú puedas procesar la lactosa. Y yo esto lo descubrí cuando compré leche sin lactosa hace hartos años atrás, más de 10 años atrás, y resulta que me inflamé igual. Y cuando empecé a investigar me encuentro con este panorama en que, claro, la gente confía. Y lo más terrible de todo esto es que, por ejemplo, nuestras madres, gente mayor, ven un comercial de televisión, ven una entrevista en la tele, ven una falsa información y lo creen desde su bondad. A mí entre que me enternece y me enfurece. Y creen y confían y van en busca, digamos, de ir a comprar estos productos. No sé qué estás pensando tú en este momento, pero tu cara algo me dice. No, que en verdad estamos cayendo en un abismo si es que nos seguimos comportando de esa forma, ¿no? O sea, vivimos en una ilusión. Absolutamente. Totalmente. Absolutamente. De hecho, yo me quedé pegado un poco con lo que estabas hablando antes del azúcar. Que de hecho el azúcar no está ni siquiera catalogado como alimento. ¿Ah? El azúcar no aporta nada más que no sea energía momentánea para el cuerpo. Es un disacárido obtenido de la mezcla de glucosa y fructosa. Por lo tanto, nos han hecho creer que el azúcar, claro, es rica, es dulce, ¿cierto? Por eso estamos acostumbrados. Es placentera. Es placentera. Claro. Pero es al final como cualquier droga placentera. Y al final está catalogado casi más como droga que como alimento. Entonces, vámonos con cuidado. A pesar, porque yo estaba pensando ya, ok, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cierto? Como acabamos de hablar del papel, entre comillas, café en vez del blanco, ¿cierto? O el arroz integral en vez del arroz blanco. Bueno, la azúcar morena tampoco es mucho más buena que el azúcar blanca. Mira, acá, qué bueno que estés tocando este tema, porque yo creo que nosotros lo estamos viviendo acá en la casa. El tema como nosotros no consumimos azúcar hace rato, pero también un poco nos obligamos. ¿A quién no le gusta el azúcar? Justamente por lo que estábamos hablando, porque te exquisita, o sea, te da esta sensación placentera que entrega la información, digamos, al cerebro. Todos somos felices con el azúcar. Pero, ¿cuáles son las consecuencias cuando esto es permanente y en cantidades absolutamente desmedidas a través de distintos productos, ¿cierto? Claro. Nosotros hemos tratado, yo por lo menos, justamente de ir soltando el azúcar. Y además me he ido encontrando con un mundo súper lindo detrás de soltar el azúcar. Porque, ¿cómo puedo endulzar yo las cosas que estoy tomando, sobre todo los bebestibles, ¿cierto? De forma natural. Y yo me pregunto, ¿y por qué tengo que endulzarlos? Y mira qué loco, porque yo hace años atrás para mí parecía impensable poder soltar el azúcar. Y resulta que hoy día tomarme una hierba aromática, calentita, ¿cierto? Rica, es volver a es encontrarme con un sabor que no sentía antes. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con los grandes tomadores de café? ¿Cierto? Que te dicen, ¿cómo le vaya a echar azúcar a un café? Es matar
el grano, es matar toda la producción que hay El detrás. sabor del café. Lo mismo pasa con gran parte de las cosas que consumimos. Y hoy día, lamentablemente, hace no mucho, un par de meses, resulta que la Organización Mundial de la Salud nos dice que ahora todos los endulzantes y los endulzantes que parecían saludables son cancerígenos. Claro. Entonces, ¿qué opciones nos van quedando naturales y que podríamos optar? Por ejemplo, las hojitas de stevia, que son súper dulces. De hecho, y que nosotros tenemos stevia y uno... deshidratada y en polvito. Claro, y dobla la hoja de la stevia y uno la chupa y es increíblemente dulce. Súper dulce. Sí. La stevia, pero también, ojo, no la stevia procesada, que finalmente ojalá llega... cultiven su stevia. O sea, directamente desde la planta, eso sería como lo ideal. Y de manera muy responsable, la miel, que la miel es como medicina y que nosotros siempre, cuando yo les dejo recetitas de tecitos en el Instagram, siempre les hablo que es importante que no pongan la miel cuando está el agua recién hervida, porque ahí también vamos a intervenir las moléculas de la miel y la vamos a literalmente intoxicar. Claro, la miel en su composición no puede estar sobre temperaturas de 40 grados. Ideal con temperaturas bajo 40 grados y ahí mantiene la estructura molecular. Pero nuevamente, por favor, no nos vayamos al chancho sacando la miel, sino que siendo también responsable con los hermosos recursos naturales que tenemos y que si los sacamos o extraemos de forma ecológica, respetando todos los ciclos, todos los procesos, el panorama va a ser distinto y así va a alcanzar para todos, no vamos a romper los ecosistemas y vamos a estar más sanitos. Bueno, en este capítulo empezamos a romper nuevamente paradigmas, ¿cierto? Al final son paradigmas de cosas que creemos que son beneficiosas, pero a veces no lo son. Cosas que creemos que son dulces y que son ricas, pero en verdad es porque a medida que pasaron los años nos fuimos acostumbrando a eso, tal como acabas de decir tú. De repente volvamos al vasito del agua, ¿cierto? Que no tiene nada de dulce y es rico igual, beneficioso. Ojo, que si le intencionas también en estos experimentos que hablábamos en el podcast anterior, tú también podrías llegar a volver dulce con tu poder de gratitud y de amor. Al final está todo en la mente, ¿no? Sí, tenemos tantas capacidades que no hemos aprovechado. Eso, querido familia, hemos llegado nuevamente al término. Se nos hacen cortos estos podcasts, Oye, ¿cierto? es que hay tanto que hablar y hay tanto que ver debajo de esta alfombra. Eso, sigamos descubriendo estas cosas que están por debajo. Empecemos a tomar conciencia en conjunto y empecemos a quebrar estos paradigmas para justamente darle una vuelta al futuro y ser cada vez más sostenibles y sustentables. Oye, y les dejamos también abiertos nuestros canales de Instagram para que nos escriban por interno si conocen más falsos blancos. Eso. ¿Qué experiencia han tenido ustedes que han descubierto? Entre todos podemos ir entregándonos información y podemos ir compartiendo, ¿no es cierto?, información valiosa para ir cuidando nuestra salud. Eso, escríbanos por las redes sociales, en Instagram, en YouTube también. Nosotros tratamos de leer todo lo que nos llega y así los vamos integrando en esta comunidad donde todos somos parte de este podcast de Chile Huerta. Les dejamos un besito grande y nos vemos la próxima semana. Eso, que tengan linda semana, familia. Un abrazo.